Hola, bienvenidos al módulo número 6 del Diplomado en la implementación del Sistema de Alertas Tempranas para la Gestión del Riesgo de Desastre en el Distrito de Cartagena de Indias. En el módulo número 6 hablaremos de los factores de riesgo de desastres, evaluación y comunicación. El objetivo del módulo número 6 es identificar de manera adecuada el nivel de riesgo para que la comunicación sea correcta y permita gestionar los recursos disponibles para atender la emergencia con una mayor eficiencia. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son la probabilidad de que un fenómeno pueda desencadenar potencialmente afectaciones en la salud o integridad física de una persona, materiales o equipos. Para determinar la probabilidad de ocurrencia de los desastres se pueden identificar los factores de riesgo de manera visual. ¿Esto qué quiere decir? Que los factores de riesgo son todos esos situaciones o esos eventos en los cuales podemos aumentar o puede aumentar la probabilidad de que ocurra un desastre o que se materialice una amenaza. Por ejemplo, si yo estoy en una ladera, en una montaña, y empiezo a cavar, a socavar por la ladera, pero no estoy socavando de manera completa, sino solo en la falda de la montaña, es posible que lo que está arriba de mí, la parte superior, pierda estabilidad y se derrumbe. ¿Cuál es el factor de riesgo ahí? Pues obviamente yo incrementé mi factor de riesgo porque alteré las propiedades de esa ladera, cambié su estabilidad. Como les mencionaba anteriormente, nosotros podemos identificar esos factores de riesgo de diferentes maneras y una de ellas era la inspección visual. ¿Qué tipo de elementos confirmadores o elementos visuales podemos implementar nosotros para identificar que hay un factor de riesgo y que la probabilidad de que se materialice una amenaza puede ser mayor? Bueno, en el caso de la remoción en masa tenemos las grietas en el terreno que tenemos que observar si aparecen o que si de pronto ya estaban las grietas en el terreno, si han aumentado su tamaño, quizás si se han puesto más largas o si ya la apertura de la grieta es mucho mayor. Número 2, si hay desplazamiento de material. Si yo de pronto estoy cerca de una montaña y veo que yo paso por ahí todos los días, la montaña queda por un andén por donde yo paso todos los días. Entonces yo voy el día lunes y veo que hay un poquito de tierra ahí deslizada. Veo el martes y ya empiezo a ver un poco de tierra y un poco más de roca. Voy el miércoles y todavía veo más material. Todos los días limpian, pero todos los días veo material. Eso es una señal de que se está desplazando y que aunque sea lento, estamos teniendo remociones en masa. No necesitamos que sea una remoción en gran tamaño para empezar a prevenir los posibles efectos de un desastre o de que se materialice esa amenaza y nos provoque daños. Número 3. Abultamientos o hundimientos en el terreno que antes no se encontraban. Esto suele relacionarse mucho con la composición de la tierra, que es la que nos puede determinar si a veces el terreno se hunde o quizás se sale. En el caso de la ciudad de Cartagena, recordando lo que vimos en el módulo número 5, tenemos también una composición de los suelos que favorece a otras amenazas, como lo son la licuación y la expansividad. Es decir, que tenemos suelos arcillosos, suelos plásticos, que tienden a absorber grandes cantidades de agua y que pueden aumentar su tamaño, pero que de la misma manera, después de que liberan toda esa agua con la exposición al sol, van a disminuir su tamaño y van a producir grietas. También al aumentar su tamaño, pues entonces que van a producir quizás abultamientos. Y al reducirlo, que van a favorecer quizás los hundimientos. Número 4. Elementos inclinados como postes, viviendas, calles o cercas. ¿A qué me refiero con elementos inclinados? Si yo de pronto vivo al lado de una montaña, es decir, mi casa va a estar aquí y la montaña está en este lado. ¿Qué pasa? Que como mi casa está pegando con la montaña, yo decidí construir un muro de contención de 1 metro de alto, un muro pequeño. Yo lo construí ahí de manera artesanal, pero entonces la montaña quizá empieza a caer de a poquito, así poco a poco va acumulando aquí material. Y ya mi muro empieza a moverse un poquito, sin caerse aún, pero yo lo empiezo a ver inclinado. En el caso de las cercas y los postes, pues yo ya empiezo a ver que mi cerca se cae.
Que de pronto el alambre iba derechito y aquí este poste se cayó, pero en este está derechito, pero ya tengo un indicador de que este se está cayendo. Los postes de la luz, que aun siendo tan pesados y siendo de un material pues que les produce gran estabilidad, también pueden llegar a inclinarse por este tipo de movimientos. Número 5. Daños estructurales. Esto ya está más relacionado, además de las grietas que empiecen a afectar mis muros o mis fachadas, que esas grietas empiecen a aparecer en la parte estructural de mi vivienda. O pues que si no es un material que sea donde aparezcan muchas grietas, que empiece ya a verse afectada la parte estructural en el sentido de que se desplaza y está incidiendo en la estabilidad estructural de mi unidad de vivienda. Y el número 6 es que haya un gran contenido de humedad en zonas que previamente estaban secas. En el caso de que, por ejemplo, no sé, que quizás se haya roto un tubo de agua que estuviese subterráneo y yo empiece a ver que ahí estaba seco siempre, pero no ha llovido y de repente está como muy húmeda la tierra, que puede favorecer los movimientos en flujo o pues quizá movimientos así en tipo como que se generen lodos y nos va a hacer que sea más probable que se presente un deslizamiento o bueno, cualquier tipo de remoción en masa como las que vimos anteriormente. Entonces, esa es otra señal que nos puede indicar que hay probabilidades de que nuestros factores de riesgo sean más altos. En el caso de las inundaciones, en la señal número 1 es el aumento de los niveles de agua en los canales, caños, arroyos, cuerpos de agua en general. A veces el aumento se puede dar de manera lenta o puede llegar a un aumento pues, de manera rápida como lo son las crecidas, pero generalmente antes de que lleguen las crecidas y las personas que ya habitan su territorio por mucho tiempo y que ya han observado la manera en la que se comportan sus cuerpos de agua, tienden a identificar una señal que baja un poquito antes de que llegue una gran crecida. En algunas ocasiones es un tipo como de espumita que dice la gente, o a veces el caudal empieza a incrementar sin que esté lloviendo en el lugar en el que yo estoy, pero que de pronto puedo observar que aguas arriba está un poco nublado y que es posible que esté lloviendo. Yo puedo evidenciar que empieza a aumentar el nivel del caudal en donde yo estoy, aguas abajo. Eso ya es una señal para que yo empiece a decir es posible que venga una gran cantidad de agua desde aguas arriba y que venga con una gran velocidad y pues me puede afectar. O incluso aunque se esté dando de manera lenta, como yo estoy viendo que está aumentando el caudal, yo digo, bueno, estamos muy cerca de la orilla del río, es posible que yo me desborde. Entonces, si se desborda, ¿qué va a pasar? Va a empezar aquí a inundarse mi calle o quizás mi casa o mi cultivo. El número 2 corresponde a la reducción de la capacidad de drenaje de los sistemas hidráulicos. Esta reducción de capacidad de drenaje la mencionamos también en el módulo anterior y puede ser de carácter antrópico o de carácter natural. Si mi sistema hidráulico es un río que no está canalizado, es decir, que no tiene una cobertura en concreto en la canalización, que únicamente lo que yo tengo es que yo drago mi río, drago mi cuerpo de agua y le quito quizás el material, pero sigue siendo material orgánico el que está a los costados, pues quizás aquí se empezó a derrumbar un poquito y se disminuyó esa capacidad del canal porque ya no va a ser así de ancho, sino va a ser así de ancho. Entonces eso me va a favorecer a que se me empose el agua. El número 3 es el estancamiento de aguas. Quizás en el mismo canal o en el mismo río o en el mismo cuerpo de agua que está drenando hacia donde yo estoy, no lo podamos ver, pero aguas arriba, se cayó la rama de un árbol o alguien botó basura y empezó a estancar el agua. ¿Qué pasa? Que el agua va ejerciendo una presión aquí, o sea, el agua que está contenida en esta parte, ejerce presión en todas las direcciones y va ejerciendo presión sobre lo que me generó el estancamiento. Llegará a un punto en el que esa presión sea tanta que va a superar la fuerza del estancamiento y va a liberar toda el agua. Y cuando libera tanta cantidad de agua que estaba estancada, pues nos va a generar pues que toda esa agua baje de un solo golpe, de un solo viaje, como podríamos decir, y va a favorecer a que el canal no pueda soportar esa cantidad en tan poco tiempo y se desborde. El número 4 es la ocurrencia de lluvias fuertes o prolongadas, que generalmente puede favorecer al estancamiento de las aguas, porque las lluvias fuertes pueden producir la caída de material, además del incremento del nivel de las aguas, y al número 1, que es el incremento del nivel de las aguas en los canales, caños, arroyos o cuerpos de agua en general.
¿Cómo evaluamos las lluvias? Las lluvias se miden en cantidad e intensidad. De esta manera no es lo mismo que llueva 2 horas de manera suave a que llueva 15 minutos de manera fuerte. ¿Qué instrumento se usa para evaluar las lluvias? En el análisis hidrológico que se hace, se realizan unas curvas que se llaman las curvas IDF, que son como esta que se muestran aquí en la pantalla izquierda. Las curvas IDF relacionan intensidad, duración y frecuencia. Adicional a esto tenemos aquí esta T, que la T representa un tiempo o periodo de retorno. ¿Qué es un periodo de retorno? Bueno, entonces iniciamos por cómo se mide esto. Cuando empieza a llover o cuando empieza un evento de precipitación, los pluviómetros empiezan a registrar los cambios en cada uno de, a registrar cómo aumenta el nivel a medida que ocurre el evento de precipitación. Entonces ahí vamos a tener ya el registro del día en el que empieza la precipitación, la hora, la duración, porque terminan, pues se hace la lectura del registro cuando acaba el evento de precipitación, y la cantidad de agua que llueve. ¿Cómo se mide? En milímetros de lluvia, que representan los litros de agua que caen por metro cuadrado en un área de influencia de donde esté el pluviómetro. ¿Qué se hace entonces con eso? Se toman los registros de muchos años, de aproximadamente por lo menos más de 40 años, y se hacen estas curvas. Cuando hablamos de un periodo de retorno de 100, estamos hablando de eventos de precipitación que se repiten muy poco, que ocurren aproximadamente cada 100 años. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de periodos de retorno de 10, pues eran lluvias que tienden a ocurrir de manera cíclica cada 10 años. ¿Para qué se usan estas curvas IDF? Son muy útiles para el diseño de los drenajes, tanto de drenajes urbanos como de drenajes de las vías. Generalmente se usan mínimo los periodos de retorno de 25 años y de 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que con el calentamiento global ya no estamos viendo periodos de retorno de 100 años, sino que se están empezando a cortar. Es decir, que las lluvias que veíamos cada 100 años, que eran muy fuertes o que quizás duraban muchísimo tiempo, ya no se están presentando cada 100 años, sino quizá cada 82 años, cada 85. Los tiempos son más cortos y así como le está pasando a los periodos de retorno de 100 años, le está pasando a todos los demás, se están acortando. ¿Qué implica? Que como nosotros a veces no diseñamos para periodos de retorno de 50 años, sino de 25, pues como estamos viendo las lluvias de los periodos de retorno de 50 años de manera más continua, no estamos preparados para atenderlas. ¿Cómo podemos clasificar las lluvias? De manera general y muy técnica se clasifica por el tamaño de la gota. Entonces de 0,5 milímetros de diámetro o más hablamos de lluvia, y si es menor entonces es una llovizna. Pero nosotros no nos podemos poner a medir cuánto mide una gota. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, primero entonces tenemos que intentar estandarizarla. Pero para intentar estandarizarla tenemos que aprender a medirla. ¿Pero por qué necesitamos estandarizarla? Porque no es lo mismo decir que está cayendo un aguacero a que está lloviendo. Porque si yo digo, ay, es que está lloviendo súper duro, pero en realidad no es que esté lloviendo duro porque las gotas son grandes y mi techo es de zinc y estoy escandaloso y es muy escandaloso y suena que estuviera lloviendo duro, pero en realidad está lloviendo suave. No me voy a inundar. Esa llovizna tal vez no sea suficiente para inundar. Entonces, aquí es donde viene la importancia de aprender a medir la lluvia y también de tener registros previos y considerar todas las dinámicas hidrológicas del lugar. Si yo sé que por donde yo vivo, o en el caso de la ciudad de Cartagena, que por su ubicación geográfica, en ocasiones es posible que presente lluvias intensas, pero de corta duración y que se generen de manera casi espontánea, porque aquí estamos expuestos a varias variaciones climáticas que pues pueden ocurrir así de manera espontánea. Entonces pues yo ya tengo que interpretar de que puede estar soleado, pero de un momento a otro en 15 minutos empieza a llover y truena súper fuerte y va a llover 15 minutos de manera muy intensa, pero ya al minuto 20 de que haya iniciado el evento se calmó, ya no está lloviendo más y volvió a salir el sol. Muy diferente a, por ejemplo, si yo vivo en alguna ciudad del interior, que quizás en temporadas de invierno
empieza a tener mucha niebla, que es muy húmeda y que es posible que todo el día llueva muy suave. Entonces ya empieza a jugar una parte importante el conocimiento que yo tenga de mi territorio. ¿Qué se hace para clasificar los reportes? ¿Cómo podemos iniciar a estandarizar? Entonces ya a partir de una serie de registros que tengamos, no solo de los equipos, sino de los aparatos que nosotros mismos tengamos y de las mediciones que nosotros realicemos, vamos a empezar a decir que, bueno, vamos a decir que fuerte va a ser más de 10 milímetros o 15 milímetros en 10 minutos o en 1 minuto o en 5 minutos. Pero ¿cómo se estandariza? Eso se tiene que hacer con base en un fuerte conocimiento del riesgo. Es decir, tenemos que tener ya un consolidado de información previa que nos permita pronosticar de manera más adecuada y acercarnos más a la realidad de qué es una lluvia muy fuerte que sí me puede inundar o de qué es una lluvia muy leve que de pronto me puede producir que se inunden pero solo las calles, o de qué va a ser una lluvia fuerte que me va a inundar ya hasta la casa, o una lluvia muy fuerte que definitivamente me va a colapsar absolutamente todo. ¿Cómo podemos medir la lluvia? Técnicamente con un pluviómetro especializado y que esté calibrado. ¿Cómo podemos hacerlo de manera casera? Con un pluviómetro casero. Un pluviómetro técnico pues cuenta ya con esta parte de aquí arriba, que es la copa de la botella, que está invertida en un pluviómetro especializado para mediciones meteorológicas. Se llama totalizador, pues ya tendrá unas dimensiones específicas, pero cumple la misma función, que es captar el agua y dirigirla a donde la vamos a medir. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer nuestro pluviómetro casero? Principalmente pues una botella que tenga los bordes aquí lo más planos posibles. No nos van a servir, por ejemplo, las botellas de Coca-Cola de 1.5 que aquí tienen una curva y luego aquí son grandes. Y necesitamos que no inicien desde aquí abajo donde la forma es irregular, sino que la superficie sea lo más regular posible. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos introducir piedritas o incluso con la misma agua se puede, hasta el nivel donde empiece a ser la superficie regular. Aquí entonces con una regla podemos marcar los milímetros, los centímetros, o podemos, si tenemos un metro de costura viejo, pues lo cortamos en 0 y lo pegamos hasta acá y pues ya ese metro de costura viejo nos va a dar los milímetros. Lo importante es que inicien desde donde la superficie empieza a ser regular aquí en sus costados. Y ya entonces podemos empezarlo a medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? Empezó a llover, yo voy a poner el temporizador de mi reloj o de mi celular, o voy a mirar la hora en ese momento. Empezó a llover ahorita a las 4:15 y dejó de llover a las 4:20. Bueno, yo voy a revisar a los 5 minutos a ver cómo va esto. Resulta que en 5 minutos me registró que subió 1 centímetro. Entonces ya, como les mencionaba, a partir del conocimiento del riesgo que vamos a generar con los registros previos, ya voy a decir, ay, no, es que si me llovió 5 milímetros, es muy posible que yo me inunde porque es que ya me he inundado anteriormente con lluvias de esa intensidad. Entonces, si me llueve 1 centímetro en 5 minutos, ya empiezo a prepararme. Pasamos entonces a la amenaza de diapirismo. ¿Qué señales visuales hay para identificar el diapirismo? Viviendas agrietadas y daños estructurales. Entonces aquí en la imagen de la derecha podemos observar, esta es una casa del barrio de Membrillal que ya como muchas empieza a tener afectaciones graves en las grietas. Estas grietas están ya muy separadas una parte de la pared de la otra, ya cabe incluso pues toda la palma de una mano atraviesa de un lado al otro. Y así como esta pues hay muchas. También se puede ver en la carretera que hay abultamientos, así como lo dice aquí en un punto número 3, levantamientos o abultamientos en forma de domo de terrenos que antes eran planos, entonces la carretera iba así plana. Y de repente pues ya tengo yo ahí mi abultamiento. 1, 2, empiezan a verse varios ondulamientos. La presencia de lodos, en el caso del diapirismo, tienen un color muy característico que es un gris como ceniza, que se diferencia de quizás los lodos y el material que hay en el terreno del material que está emanando como parte como parte del diapirismo. Burbujeos y presencia de bocas de diversos tamaños. Este está también relacionado con los olores y ruidos. ¿Por qué? Porque los burbujeos son provocados porque está ascendiendo el gas, entonces se encuentra con
la capa de material, bueno, de lodo, y cuando va a salir el gas genera así una burbujita. Esos gases generalmente son metano, que el metano es un gas que tiene olor y a veces pueden generar ruidos pequeños como un pequeño silbido o de pronto las mismas burbujas si son así pequeñas. Lo que no hay que hacer es que si estamos oliendo que es posiblemente metano o estamos viendo que hay gases, ir a medirlo como con una llama porque pues escuchamos que nos habían dicho que ahí estaba mi sobrino poniéndole la llama porque prendía más. Eso pues es peligroso porque recordemos que el gas metano es explosivo. Pasamos aquí a la evaluación o valoración del riesgo. Se compone de 3 subprocesos: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. La identificación del riesgo está relacionada con lo que vimos en el módulo número 5, donde yo voy a determinar a qué amenazas estoy expuesto y cómo se está provocando esa amenaza, qué categoría de amenaza es, qué tipo de amenaza estoy viendo yo. No solo estoy viendo ya una remoción en masa, sino que es una remoción en masa por volcamiento de rocas, o no solo estoy viendo ya una inundación, sino que es una inundación que además está causada porque la alcantarilla está tapada y se colapsó y subió el nivel de las aguas, o que a esa alcantarilla le está llegando el agua de otras 4 alcantarillas, entonces ya la escorrentía hizo que colapsara. Ya luego de que yo identifico de dónde viene, yo analizo qué condiciones de riesgo me generan, qué consecuencias me pueden traer, y ya partiendo de ese análisis de las consecuencias, yo determino cómo voy a evaluar ese riesgo, si va a ser un riesgo bajo, si va a ser un riesgo medio o si va a ser un riesgo alto. Entonces aquí podemos tener riesgos que son bajos, que son poco probables de que ocurra, o sea, estamos bajo amenaza, pero bueno, es probable que ese riesgo no se materialice. Los riesgos que son probables, donde ya empezamos a tener argumentos y razones para creer que ese riesgo va a suceder, y los riesgos que son inminentes, aquellos que tienen una alta probabilidad de ocurrir. Entonces todo esto, de toda esta valoración del riesgo, se empieza como a cruzar, vamos a tener los diferentes componentes del riesgo y nos va a generar una valoración final de ese riesgo. Y con esto cerramos el módulo número 6. Muchas gracias a todos por habernos atendido y los esperamos en el módulo número 7.